que te habilite. ¿Te puedo habilitar más? No, está ahí, está ahí. Pues, es bueno ser anfitrión, puedo Regular darte todo. un montón de beneficios. Regular todo. Entonces, cuando yo voy a las entidades que venden o compran dinero, yo no defino cuál es el tipo de tasa, me la define la entidad financiera, ¿no? Ahora, cuando yo trabajo en mis decisiones particulares, individuales, hacia el interior de mi propio proyecto, o con problemas de decisión utilizando el criterio financiero, lo que ustedes van a observar es que en todos los casos se van a usar tasas de intereses vencidas, no anticipadas, vencidas. Pero eso es por convención. También nosotros tranquilamente podríamos agarrar y decir, no, yo voy a usar la anticipada. Recuerden que en el caso de la tasa de interés anticipadas, siempre los intereses se aplican al principal o al monto de dinero que estamos considerando al inicio del periodo, no al final, ¿no? El ejemplo del crédito es un ejemplo que uno lo puede usar para mostrar la diferencia entre anticipada y vencida. Es decir, si yo voy y pido 100.000, no me van a dar 100.000, sino me van a descontar ya los intereses correspondientes al periodo anual, ya al principio del periodo. Entonces no me van a dar 100.000, sino menos, porque ya me van a descontar los intereses correspondientes al primer periodo. Si fuera vencida, lo que yo obtendría son los 100.000 pesos. Me van a cobrar los intereses al fin del periodo, ¿no? A fin del año, a fin del mes. Eso ya va a depender de cómo hago la transacción, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere levantar la mano o hablar? También están disponibles y abiertos los micrófonos. Recién consultaban en el chat, Nicole, sobre la escala de Satie, si era la única que se podía usar, y le explicaba que la escala de Satie se usa en el método del análisis jerárquico. ¿Por qué? Porque la metodología del proceso analítico jerárquico fue desarrollada por Satie, por eso es que tiene su escala. Pero que para la suma lineal ponderada ya tienen que definir ellos la escala de ponderación, que puede ser de 0 a 1, de 0 a 10, de 0 a 100. Ya se manejan. Sí. Igual que con la normalización de las variables. Cuando van a hacer normalización de variables ya lo tienen que definir el grupo. Fíjense que tanto en el analítico jerárquico como en los métodos más simples o cualquier otra forma de aproximación en la toma de decisiones, lo primero que yo defino, un poco como ya lo dijo Fabi, ¿no? Lo primero que defino es cuál es mi problema de decisión, ¿no? Por ejemplo, me reúno en el proyecto y digo, che, voy a desarrollar un emprendimiento de cría de ñandú. De cría de ñandú. ¿Por qué? Porque veo que hay una demanda de plumas insatisfecha y quiero desarrollar ese proyecto de inversión. Y hay un problema de localización. ¿Dónde ubico? ¿No? Yo sé que para la cría de ñandú tengo que tener predios con tales características y requerimientos, ¿no? Entonces, ahí empieza a funcionar el multicriterio, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿dónde me conviene localizar el emprendimiento? ¿No? ¿A dónde? Entonces, si yo no tengo ya previamente definido un predio que no está en uso y que quiero darle una utilidad, tendré que empezar a definir dónde va a ser o cuál va a ser el mejor lugar para radicar mi emprendimiento. Eso ya define un problema de decisión, ¿no? Es un problema de decisión, ¿no? Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, veamos el lugar donde tenga beneficios fiscales, donde tengamos ruta, donde tengamos accesibilidad, donde tengamos esto, donde tengamos, decir, una serie de condiciones que yo le voy a pedir al proyecto que tiene que ver con las variables críticas que hacen a la decisión, ¿no? Entonces, todo lo que yo quiero, ¿no? Y como sé que hay un montón de lugares, no todos los lugares tienen todas las condiciones, ¿no? Puede darse el caso que tiene excelente accesibilidad, pero tiene otro tipo de problemas en otros criterios, ¿no? Entonces, lo que muchas veces charlamos, cuando tengo 5 localizaciones y en todos los criterios la localización una es la mejor, y bueno, ya está cantado, ¿no? Está cantado. Si todas las variables
y en todos los criterios la localización 1 gana, y ¿para qué hacer un multicriterio? Ya a priori puedo darme cuenta que está cantada la decisión. El problema es cuando con el criterio A, la 1, con el criterio B, la 2, con el criterio C, la 3, con el criterio... Bueno, y ahí viene el tema de, primer lugar, de ponderar, ¿no? La pregunta es cuál criterio o cuál variable es la más relevante a la hora de tomar una decisión, ¿no? O los filtros, ¿no? Que les comentaba Fabi. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿no? Esos cuellos de botella, ¿no? Esas cosas que acá no, acá no, acá no, acá no. Bueno, son todas las variables de exclusión, ¿no? Bueno, el filtro primero es. Después ya tengo que ver con los otros criterios cómo se comporta cada lugar, cada localización, ¿no? Entonces tengo que ir al lugar, chequear, ver y extraer información sobre cada criterio, ¿no? Entonces, el primer paso es el paso de la ponderación. Sati lo que hizo es trabajar justamente un esquema de definición de la ponderación que sea lo más objetivo posible, ¿no? En el caso de la suma lineal ponderada que van a definir ustedes, o ya la definieron para determinar sobre cuál proyecto van a actuar, ese análisis del valor de la ponderación es más una charla entre el grupo, ¿no? Che, ¿para vos cuál es el que tiene más peso? No, para mí es el criterio, ¿no? Por ejemplo, tiempo destinado a la formulación. Ah, y para vos, no, para mí yo creo que el acceso a información es más importante. Se generan, ¿no? Distintas perspectivas de mirar, ¿no? Distintas miradas al respecto de los criterios que vamos a utilizar para tomar una decisión. Entonces, ahí en esos casos, los métodos de aproximación, como los tipo Delphi, son buenas herramientas para poder dilucidar, ¿no? este conflicto que se genera entre yo prefiero o yo le doy más importancia a este criterio que a este otro y aquel le da al revés, ¿no? Entonces, como no podemos tener multiplicidad de valores ponderados, yo tengo que definir un valor de ponderación. Cuando nosotros estábamos trabajando el multicriterio para evaluarlos, discutíamos un poco con Fabiana y con Ileana al respecto de cuál iba a ser el peso relativo de cada uno de los criterios, ¿no? Salió que el peso mayor recae sobre los parciales, y ahí van los otros criterios con menor ponderación, menor aporte al valor total, ¿no? Entonces, finalmente sale una suma lineal ponderada, que esa suma lineal ponderada me va a dar a mí un indicador que me va a permitir tomar una decisión. La decisión que tenemos que tomar es si el alumno ha reunido las condiciones necesarias, ex post o post, o le faltó, ¿no? Si ha reunido las condiciones, regular. Si no, es una decisión, es decir, el indicador multicriterio que hemos desarrollado nos va a ayudar a tomar una decisión. Ahora, hacia el interior de cada criterio, nosotros lo que hacemos es generar información por cada criterio para cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, para ir desarrollando ese multicriterio. Cuando tenemos problemas de decisión y tenemos muchas localizaciones, aparece esta idea, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál va a ser la mejor localización? Y estudiar cada una de ellas para trabajar esta decisión con la mayor cantidad de información disponible para cada una de las localizaciones, con los criterios definidos y las ponderaciones de los criterios. ¿Hay alguna otra, Fabi? Bueno, ahí dice cómo se utiliza definite. No sé porque yo nunca lo utilicé. Sí, exacto. El problema es que la especialista es la profe Ile, que ahora está con problemas de salud, pero los valores que colocan tienen que ser el mismo que colocamos. En realidad, cuando ustedes van cargando cada uno de los criterios en el programa, fíjense que les va pidiendo de qué manera se evalúa cada criterio. Si es una evaluación, por ejemplo, con una escala monetaria, si es una evaluación, por ejemplo, que ustedes le pueden poner numérica, como por ejemplo distancia, y ahí ustedes tienen que definir si actúa como un costo o un beneficio, según el sentido sí que tenga para la decisión,
Y lo que van poniendo es la evaluación de cada criterio en cada una de las alternativas. Sí, en este caso sí, es la misma. Después pregunta María si la tasa de descuento corresponde a la tasa social de descuento. No, bueno, ahí también es importante diferenciar. El concepto de tasa de descuento es una tasa que se utiliza para los procesos de actualización de la suma de dinero. En realidad, la tasa social también es una tasa de descuento. La tasa social es una tasa de descuento. ¿Para qué? Se utiliza justamente en los procesos de actualización de suma de dinero, ¿no? Ese proceso que nosotros habíamos visto en la clase del martes, que es traer la suma de dinero ubicadas en el futuro hacia el presente, ¿no? Desde el futuro hacia el presente. Entonces, esa tasa que yo utilizo se le denomina tasa de descuento. También es común, digamos, que cuando nosotros estamos capitalizando, es decir, llevar una suma del presente al futuro, utilizamos lo que se denominan tasas de capitalización, ¿no? Tasas de capitalización, para diferenciarla de la tasa de descuento, que son procesos distintos, ¿no? La diferencia fundamental dentro de este tipo de tasas de interés para las decisiones, digamos, ¿cuál sería la otra tasa que no sea una tasa social? Bueno, la otra tasa es lo que denominamos una tasa privada de descuento, ¿no? Esa tasa privada de descuento la van a utilizar los inversores privados para sus decisiones de tipo financiero, ¿no? Cuando yo tengo que definir si un proyecto es rentable o no rentable a través de un indicador como el valor actualizado neto, que es una equivalencia en el presente de sumas de dinero presentes y futuras, ¿no? Cuando yo tengo que tomar esa decisión, normalmente vamos a usar una expresión de un costo de oportunidad que represente ese costo de oportunidad para el inversor. Es una tasa privada, ¿no? Es una información que yo puedo obtener de los mercados financieros o simplemente estudiando cuál es mi costo de oportunidad. La diferencia entre la tasa privada y la tasa social es que las tasas sociales se utilizan en las evaluaciones económicas del proyecto, ¿no? En las evaluaciones económicas. Ya vamos a ver la diferencia entre lo financiero y económico, pero ya hemos charlado algunas cositas al respecto, ¿no? Una evaluación económica es mucho más amplia y completa que una evaluación de tipo financiero, ¿no? Si bien la evaluación financiera es económica, no todas las evaluaciones económicas son financieras, ¿no? Las evaluaciones económicas incluyen mucho más cosas que la parte financiera o la evaluación financiera no la incluye, ¿no? Siempre que uno habla de lo financiero, habla en general de flujos de dinero, ¿no? ¿Se acuerdan en el esquemita que habíamos visto la semana pasada? Hay un flujo nominal, un flujo monetario. Cuando yo trabajo en esa parte de arriba, en el flujo monetario, flujo de caja, flujos de dinero, vamos a usar unas tasas privadas de descuento. Cuando yo trabajo en la economía real y hablo en términos de bienestar de la sociedad, vamos a utilizar como herramienta de análisis o el valor del dinero en el mercado, lo que se llaman las tasas de descuento, ¿no? Sociales, la tasa de descuento social o tasa social de descuento, que la van a ver, digamos, mencionadas así. También estas tasas reflejan el costo de oportunidad de la sociedad, ¿no? Recuerden ustedes que la sociedad sacrifica también muchos bienes y servicios cuando un proyecto se desarrolla. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa que los beneficios que genera el propio proyecto compensen el sacrificio que yo como sociedad hago, ¿no? Eso se entiende, ¿no es cierto? O sea, cuando un proyecto se instala, va a utilizar una gran cantidad de bienes y servicios, esto lo hemos charlado ya en economía ambiental, utiliza muchos recursos, utiliza elementos que no van a estar disponibles para la sociedad porque se lo está llevando el proyecto. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto está sacrificando bienes y servicios, lo que termina afectando en su bienestar, ¿no? Lo afecta en su bienestar, ¿no? Esos conceptos de economía, por favor, si hay algo que no se entiende, esto es economía. Entonces, vayan a los textos de economía que utilizaron para cursar economía y refresquen la memoria, ¿no?
y aclaren su entendimiento. Entonces, por un lado tenemos ese sacrificio de la sociedad con la expectativa de los beneficios que el proyecto le va a generar a la sociedad, ¿no? Para ese tipo de análisis, tasa social de descuento. Ahora, cuando yo lo miro de una perspectiva privada, yo, ¿cómo veo al proyecto? Veo como flujos de fondos. Plata que ingresa, plata que sale. Plata que ingresa al proyecto, plata que sale del proyecto, ¿no? Así funciona. Entonces, la lógica dentro de ese análisis, cuando yo hago el análisis privado, uso una tasa de descuento privada, que es la que representa mi costo de oportunidad. Ya vamos a ver de dónde la podemos obtener, ¿no? Y vamos a ver de dónde podemos obtener una tasa social de descuento que refleje el costo de oportunidad de la sociedad, ¿no? ¿Se acuerdan de economía, no? Cuando nosotros calculábamos los indicadores, por ejemplo, el beneficio neto. Y nosotros decíamos que esos indicadores eran instantáneos. Eso también recuérdenlo, porque hay, digamos, la economía no es que cambia mirando un indicador instantáneo y mirando un indicador que considera el tiempo en el análisis, ¿no? Esa es la diferencia entre el beneficio neto y el valor actualizado neto. El beneficio neto es un indicador instantáneo. Si ustedes se acuerdan cómo se calculaba el beneficio neto, era el ingreso bruto menos el costo de producción. Dentro del costo de producción que tenían ustedes, ¿no? Gastos, depreciaciones, intereses. Y cuando nosotros miramos los intereses, decíamos siempre, el interés es una componente que representa el costo de oportunidad de la inversión, ¿no? Bueno, cuando nosotros incorporamos la tasa de descuento para calcular el valor presente neto o valor actualizado neto, ¿qué estamos incorporando al proyecto? Estamos incorporando el costo de oportunidad, ¿no? Eso es lo que estamos incorporando. Es lo mismo, chicos, ¿no? No es para que... Conceptualmente no hay dos teorías económicas que vamos a utilizar, es una sola, ¿no? Así que, si ustedes han cursado bien economía y han entendido economía, esto que estoy diciendo lo tienen que entender. Si han cursado mal economía y no han entendido economía y aún así han regularizado, y le va a costar un poquito más, ¿no? Eso es así, ¿no? No puedo decirle otra cosa, ¿no? Es muy común que a veces uno cursa sin apropiarse de las herramientas conceptuales. El que logró entender y se apropió de la herramienta no va a tener ningún problema en proyecto, ¿no? Cuando hablemos de lo financiero, de lo económico, ¿no? Cuando ya metamos el tema de las externalidades, cuando tengamos que discutir al respecto de si un proyecto es viable o no desde una perspectiva económica, no va a haber problemas. Va a haber problemas si no entendemos economía, ¿no? Porque, como le dije en un principio, lo que hacemos nosotros es economía aplicada. Economía aplicada. ¿Otras preguntas? No hay más preguntas. Buen día, profe. Hola, ¿cómo anda, Ivana? Bien, usted. Excelente. Mejor imposible, ¿no? Profe, le quería hacer una pregunta más que nada a la profe Fabi Sí. sobre el coloquio de ayer, sobre los cálculos. El coloquio de ayer era un coloquio de... equivalencia financiera. No, claro. el de antes. El de financiero. Sí, equivalencias financieras. Sí. ¿Qué pasa? Yo tenía unas dudas. Por ejemplo, había un punto en donde te daban la tasa nominal mensual y te pedían que calcules la tasa nominal anual. Me acuerdo que la tasa nominal mensual era del 2%, bueno, y daba las opciones. Y ahí a mí me causó, o sea, me confundí, porque yo lo que interpreté fue de que si yo pago 2% mensual, la anual sería multiplicado por 12. Claro. Porque según yo tengo entendido, no hay una fórmula para pasar, digamos, o para convertir la tasa nominal mensual a la tasa nominal anual. Sí. Entonces eso me generó
conflicto porque no sabía bien cómo era ese cálculo, porque entre las opciones que había, creo que era 25, 26, 27, o ninguna de las anteriores, yo puse, bueno, ninguna de las anteriores y parece que no, esa no era la respuesta. Profe, yo también tuve problemas con ese. Ahí la revisamos, Ivana, pero es correcta tu interpretación, ¿no? Una tasa nominal anual, yo la puedo transformar en tasa nominal mensual simplemente dividiendo por 12, y la tasa nominal mensual la puedo transformar en anual multiplicando por 12. Básicamente puedo hacer esa operación porque las tasas nominales se capitalizan una sola vez en el periodo anual, ¿no? Es decir, no tienen capitalización mensual. Entonces, ahí no hay problema. Cualquier cosa ya chequeamos el ejercicio para ver si no hay un error ahí en el Sí, ahora justo estoy valor, ¿no? Claro, porque encima hay otra pregunta del coloquio que a mí, por ejemplo, realizando los cálculos, me daba 2000, creo que era 40, 2000, no, 2490, y en el coloquio aparecía un valor similar. Entonces yo no sabía si también yo tenía un problema de decimales, porque era muy similar el valor. Sí, Eso puede también ser le quería decimales, preguntar a ¿no? la profe. Ahí lo importante es usar la mayor cantidad de decimales posible, ¿no? Porque como todos los cálculos se hacen informatizados, Claro, en el Excel. los cálculos van a considerar prácticamente todos los decimales, ¿no? Entonces, mayor cantidad de decimales mejor, ¿no? Me da una aproximación mucho mayor, ¿no? Claro, porque yo utilicé todos los decimales, digamos, Sí. y me dio otro valor. Bueno, Por eso esa también era mi duda. Capaz que me confundí en la tasa o bueno, algo. eso ya lo chequeamos. ¿Cuál Ya era con específicamente, perdón, Ivana? Porque justo ahí lo tengo abierto. El de la tasa nominal mensual. Sí, pero además no, Ay, perdón, de los cálculos. Ay, es que lo tengo acá, tengo los datos, nada más. Porque no tengo Bueno, lo tengo decime en los hoja. datos. Bueno, los datos, ¿qué datos tenés? El precio en el presente era de 150.000 pesos. Sí, El N era de 10 años y sí. la tasa efectiva anual era del 15%. Y me pedía la anualidad, creo. Según yo lo que interpreté, me pedía la anualidad. Sí, pero ese lo hiciste bien, ¿no? Ninguna respuesta era correcta. Según yo creo, Pusiste ninguna ¿sí? respuesta correcta. Claro, sí, Sí, ese sí, estaba porque me bien. daba otro valor. Bueno. Sí, estaba Sí, bien. porque del coloquio tenía 3 que estaban mal y no sabía cuáles eran. Dice el punto 9, que una suma de dinero ubicada en el presente de 150.000 pesos, considerando un horizonte de 10 años, el N, y una tasa efectiva anual del 15, equivalente a una suma de dinero uniforme mensual de... Claro, yo a la anualidad la dividí por 12, digamos, para sacar la mensual. Porque me daba de 29.887 la anual. Entonces, como me pedía la mensual, lo dividí en 12, que no sabía si estaba bien también. el procedimiento, cuando uno trabaja tasas nominales, no hay problema, ¿no? Yo una tasa nominal la puedo transformar en nominal anual multiplicando por 12, o una nominal anual en nominal mensual dividiendo por 12. No se hace lo mismo con la efectiva. No se hace lo mismo, ¿no? No es que yo una tasa efectiva anual la transformo en mensual dividiendo por 12. No es el mismo procedimiento. Primero, lo que hago es transformar la tasa efectiva anual en tasa nominal anual, ¿no? Tasa nominal anual. Recuerden que las dos tasas son iguales cuando la capitalización el M es 1, ¿no? Ahí son iguales. Pero en el caso que no sea igual, va a haber diferencia entre la nominal y la efectiva. Entonces, en esos casos particulares no es que yo pueda, ahí quizás esté esa diferencia. No necesariamente una tasa efectiva mensual es dividir la tasa efectiva anual entre 12. No. Lo que tengo que hacer es primero transformar la tasa efectiva
anual en tasa nominal anual. Divido la tasa nominal anual por 12 y esa tasa obtenida, que es la nominal anual, coincide con la efectiva anual, ¿no? Efectiva anual. Esa es la tasa efectiva mensual, ¿no? En ese caso, sí. Entonces, ahí tengo que hacer un paso adicional, ¿no? Profe, Porque ¿puede repetir? recuerden Sí, que pero profe, sí. Bueno, recuerden ustedes que ¿cuál es la característica de la tasa nominal? La tasa nominal tiene una sola capitalización en el año, ¿no? La tasa efectiva no. La tasa efectiva vamos aplicando intereses sobre los intereses, ¿no? Por eso ustedes van a ver que si la tasa nominal es 12% anual, la tasa efectiva es de 13.7, depende del número de capitalizaciones, ¿no? Siempre va a ser mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo efectivamente voy a pagar o voy a recibir es la acumulación de intereses sobre los intereses, ¿no? Siempre el dato para hacer las transformaciones que ustedes tienen que observar es el M, ¿no? El número de capitalizaciones por año. O sea, si yo quiero transformar una tasa nominal en una tasa efectiva, tengo que tener el M, si no, no lo puedo hacer. O suponer que hay una sola capitalización en el año y en ese caso la tasa efectiva y la tasa nominal son iguales, ¿no? Ahí no hay diferencia. Pero si no, si el M es distinto de 1, ¿no? Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 12, puede ser 365, es decir, dependiendo de cuántas veces en el año yo incorporo los intereses y en qué periodo, ¿no? Pueden ser periodicidad mensual, es decir, todos los meses se aplican los intereses. Puede ser semestral, ¿no? Cada 6 meses. Puede ser bimestral, cada 2 meses. O puede ser diario, todos los días, ¿no? En la medida que el M es mayor, ustedes van a observar que las tasas efectivas también se hacen cada vez mayores. Es decir, las tasas que yo realmente pago o cobro. Por eso no usamos tasas nominales, porque la tasa nominal no refleja el verdadero valor del dinero. Es una tasa de referencia que usan los bancos, como los puse en una consulta, para la venta de sus servicios. Eso es todo. Entonces, el procedimiento para obtener una TEM, una tasa efectiva mensual, no es lo mismo que partiendo de una tasa nominal obtener una tasa nominal mensual, ¿no? Entonces yo tengo que hacer primero esa transformación previa, ¿no? Transformar la efectiva en nominal, luego dividir la nominal en 12 y ese valor mensual es la tasa efectiva mensual, ¿no? La TEM. Mensual. Esta tasa es la que vamos a utilizar si me piden usar la tasa efectiva mensual, ¿no? Entonces, que muchas veces se da, ¿no? Porque a veces yo no tengo como suma uniforme periódica un valor anual, ¿no? Sino la suma periódica es un mes, ¿no? Está en el mes. Entonces, los flujos se dan mensuales. El movimiento de dinero se da mensual, ¿no? Entonces, ahí, para hacer los cálculos de equivalencia, tengo que trabajar con tasas efectivas, no con tasas nominales, tengo que trabajar con tasas efectivas, ¿no? Entonces, tengo que trabajar la TEM, la tasa efectiva mensual. ¿No? Como les decía, siempre se trabaja con tasas efectivas, ¿no? Siempre. Bueno, los ejercicios, Guadalupe dice que tienen problemas. No hay problema, ¿no? Los problemas se resuelven. Una es consultando y obviamente la otra es practicando y estudiando, ¿no? Estudiando los conceptos para no cometer errores. Las equivalencias financieras son herramientas de toma de decisión, ¿no?
¿De dónde surge la necesidad de una equivalencia financiera? Lo que decíamos el martes. Sumas de dinero ubicados en distintos tiempos, aun cuando sean uniformes y periódicas, no son equivalentes. ¿Se entiende esto o no? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No sé si se entiende esto que acabo de decir. Si se entiende, avanzamos, ¿no? Y vamos viendo cómo van. Explíquelo, por favor. Explíquelo, por favor, profe. ¿Cómo, profe? Bueno, las tasas, cuando nosotros trabajamos equivalencias financieras, que es una herramienta dentro del ámbito de lo financiero y dentro del ámbito del criterio de decisión financiera, ¿no? Recuerden ustedes que las herramientas que vemos nosotros están vinculadas al criterio de decisión financiera, ¿no? Cuando yo tengo que tomar una decisión si acepto o rechazo un proyecto de inversión, hay un criterio. Hay muchos, pero hay uno que es el que vamos a estudiar nosotros, que es el criterio financiero. Ese criterio financiero es el que me dice si un proyecto es o no viable. Lo que hemos visto nosotros es que cuando yo incorporo la variable temporal, ¿no?, ya salgo del espacio que ustedes conocen de los indicadores instantáneos de rentabilidad, ¿no? Quizás lo que esté faltando es un poco fortalecer la parte económica, ¿no? Entonces, el beneficio neto es un indicador instantáneo, ¿no? Yo calculo el costo de producción en el año y los ingresos brutos en el año. La diferencia entre esos dos me da un valor. Ese valor es un valor neto que representa la ganancia del productor, ¿no? La ganancia, el excedente global del productor. En proyectos de inversión, cuando yo incorporo la variable temporal, ya no tengo un año, tengo uno o más años de inversión, ¿no?, etapa de inversión, y tengo varios años en fase operativa y años en fase de abandono, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Primero, hay una dimensión temporal que se nos abre, ¿no? Cuando nosotros en economía trabajábamos también los aspectos financieros de un emprendimiento, trabajábamos indicadores instantáneos. Para eso nosotros usábamos dos herramientas. Primero, la herramienta de los costos de producción, y el concepto de costo de producción que hemos visto es la sumatoria de estos tres componentes, ¿no?, depreciaciones, gastos e intereses, que formaban parte del costo de producción, y los ingresos brutos, que es P por Q, ¿no? Es decir, el precio del bien ofrecido en el mercado por la cantidad de bienes producidos durante un año. Esa diferencia me daba un valor, ese valor es un excedente. Cuando yo tengo una variable temporal, ¿no?, ¿qué voy a tener yo? Y voy a tener flujos de fondos, ¿no? Va a haber flujo de fondos en el periodo de inversión. Ahí en ese periodo prácticamente todos los flujos son negativos, ¿no? ¿Qué significa? Sale plata del proyecto y va a los proveedores, ¿no? Cuando compro una camioneta, compro esto, construyo esto, le pago a los albañiles, le pago esto, es plata que sale. Obviamente un inversor en proyectos tiene una expectativa de rentabilidad, ¿no? Si yo voy a poner 84 millones de dólares en mi proyecto de inversión, yo tengo la expectativa de que esos 84 millones de dólares en periodo de inversión los recupere con el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vamos a observar? Que cuando yo empiezo a operar, empiezan a manifestarse dos tipos de flujos. Un flujo positivo, que es la plata que ingresa al proyecto, y un flujo negativo, que es lo que representan los costos de operación, ¿no? Eso van a ver ustedes, ¿no?, que aparecen estos flujos simplificados, ¿no? Entonces, la inversión es negativa, flujos negativos, aparece la etapa operativa con flujos positivos y flujos negativos, por lo tanto hay un balance neto año por año, ¿no? Y por lo tanto yo voy a tener un excedente año por año.
Cuando nosotros llegamos a describir ese flujo, que yo les mostraba los diagramas, los flujos gráficos, ¿no? Una representación gráfica de los flujos de fondos y una representación matricial de los flujos de fondos, les mostraba, ustedes lo tienen ahí en su PDF de la clase del día martes. Entonces, lo que yo voy a ver es que año por año va a haber un intercambio de dinero. Va a haber dinero que ingrese y dinero que egrese. Cuando miramos esos flujos de fondos, aparece, obviamente, la necesidad de una interpretación económica. Yo tengo un balance neto, ¿no?, que me refleja una suma uniforme y periódica. Uniforme y periódica. Uniforme, ¿qué significa? Que las magnitudes son iguales, ¿no? 100, 100, 100, 100, 100 todos los años. Periódica, porque se repite con cierta periodicidad. En este caso, periodicidad anual, ¿no? Y tengo todos los años 100, 100, 100. Tengo entonces un flujo de fondos donde hay un valor negativo en el periodo cero y valores positivos a lo largo de los periodos que representan la vida útil o horizonte del proyecto. El horizonte del proyecto. Cuando miramos esto, y yo veo esas sumas uniformes periódicas, la pregunta que yo me hago, que los mismos se están haciendo, que ya Fabi enseguida va a compartir para normalizar, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos si esas sumas de dinero ubicadas en distintos tiempos son comparables entre sí y puedo hacer operaciones matemáticas con ellas, es decir, sumarlas, restarlas, hacer todas las operaciones que necesito, ¿no? Bueno, ¿qué observa la economía? Que a pesar de que estas sumas son uniformes y periódicas, no son equivalentes. Es decir, 100 pesos en el año 1 no es equivalente a 100 pesos en el año 2. No es equivalente, ¿no? No es equivalente. ¿Se acuerdan de las equivalencias que veíamos en química? ¿No? Bueno, esas equivalencias, el problema es cuando yo detecto que estas sumas de dinero no son equivalentes, por más que sean de magnitudes iguales, es decir, que 100 pesos hoy no son igual que 100 pesos dentro de un año. Los motivos ustedes los tienen en el PDF y lo pueden leer de todos los textos y la bibliografía que le vamos a suministrar la semana que viene, ¿no? Entonces, la explicación de por qué no son equivalentes no la voy a repetir ahora, ¿no? Porque quiero que Fabio un poco les cuente los gráficos de normalización. Entonces, la explicación obviamente la da la economía del por qué las sumas de dinero no son equivalentes. Cuando yo detecto esto, para poder sumarlas, restarlas y hacer todas las operaciones que necesita, tengo que transformar la suma de dinero que no son equivalentes en suma de dinero equivalente, ¿no? Ahí es donde aparece en toda su expresión las equivalencias financieras. Es decir, transformar suma de dinero en el tiempo que no son equivalentes en una suma de dinero equivalente en el presente, en el futuro o en un valor anual, ¿no? Es decir, hacerlas comparables. Eso es lo que necesito hacer. Tengo que hacerlas comparables para después poder usarlas y trabajarlas, ¿no? Entonces, las equivalencias son importantes porque nos permiten transformar suma de dinero que no son equivalentes en equivalente para poder obtener un valor que represente o refleje, por ejemplo, la magnitud de los beneficios globales del proyecto a lo largo de su vida útil. Y mirando ese valor, yo pueda tomar una decisión sin cometer un error que podría cometerlo si no transformo esta suma de dineros en equivalentes, ¿no? Ahí aparece el concepto de el valor actualizado neto, ¿no? Entonces, para usar el criterio financiero, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un proyecto de inversión que tiene un flujo de fondos, tengo otro proyecto de inversión que tiene otro flujo de fondos, que son todas sumas de dinero, con valores de inversión y beneficios distintos, y yo quiero compararlos,
¿no? No puedo sumar todo para obtener un valor y compararlo con el valor sumado del otro proyecto. Primero tengo que transformar ese flujo de fondo en flujo de fondo equivalente en el presente. ¿No? En el presente. ¿Por qué en el presente? Y bueno, porque en el presente tomo la decisión, ¿no? Pero también podría comparar dos sumas futuras con los procesos de capitalizaciones llevando al futuro y sumándolo todo en el futuro. También, no hay problema. ¿Dónde haga yo la comparación? Puedo comparar un valor presente, un valor futuro, ¿no? Lo importante es hacer esa transformación. Descontarla al presente, capitalizarla al futuro. Cualquiera de las dos operaciones son correctas. Y compararlas ya con sumas equivalentes, ¿no? Ya con sumas equivalentes. Entonces, ahí sí ya la puedo comparar. Y puedo decir cuál de las dos alternativas es la mejor, ¿no? Van a haber ejercicios de este tipo de decisión financiera donde les vamos a mostrar proyectos con flujos de fondos simplificados y van a tener que transformar de ese flujo un valor que represente un valor equivalente en el presente o en el futuro y tomar una decisión mirando, ¿no?, comparativamente los indicadores que arrojan los estudios financieros. Es muy común, por ejemplo, si yo tengo la tecnología A y la tecnología B, y yo tengo el flujo de fondo de la tecnología A y el flujo de fondo de la tecnología B, que puede ser flujo de costos, ¿no? Si las dos tecnologías son igualmente eficientes desde el punto de vista técnico, es decir, me producen la misma cantidad las dos, yo podría compararlas contrastando los costos de una versus los costos de la otra y tomar una decisión. Obviamente la decisión que voy a tomar, y ahí aparece el criterio, la tecnología de menor costo, ¿no? De menor costo. Entonces, lo que haré es, a los flujos de costos, transformarlos en un indicador presente. Y hablamos del valor actualizado de costos, ¿no? Es decir, los costos presentes y futuros, los descuento hasta el presente y obtengo un indicador. Entonces tendré el valor actualizado de costo de la tecnología 1 y el valor actualizado de costo de la tecnología 2. El que me arroje el menor valor, y ahí aparece el criterio, es la tecnología aceptable, ¿no? Bueno, ahí está la herramienta. Y ahí está la decisión, ¿no? Ahí está la decisión. Muy bien, Fabi, si quieres compartir. Seguramente... Bien, profe. Seguramente va a haber más dudas, ¿no? No se preocupen porque recién estamos arrancando, ¿no? Pero bueno, la semana que viene lo vamos a dedicar exclusivamente a este tema. Es muy común que los problemas surjan y el aprender sea doloroso, ¿no? Pero es gratificante cuando uno empieza a incorporar herramientas, ¿no? Cuando uno tiene una herramienta y la sabe usar, extraordinario. Lo digo por experiencia propia, porque ayer estaba con un destornillador y un martillo intentando solucionar un problema, pero soy totalmente inútil con el uso de las herramientas, porque no las sé utilizar, ¿no? Entonces era una decepción mi inutilidad, y mi mujer me miraba y agarró ella la herramienta y la usó mejor que yo. Bueno, y lo resolvió. Lo resolvió. Bueno, no tengan miedo a la herramienta. No le tengan miedo. Traten de ir trabajándola, viéndola, estudiándola. Después va a empezar a abrirse un poco y a comprenderse mejor. Pero no se asusten. Eso es lo único que les pido, ¿no? Porque el asustarse muchas veces nos retrae, nos genera dudas y no avanzamos. No hay que asustarse. Pregunten, no entienden la tasa, sigan preguntando hasta que se les abra, ¿no? Ahí aparece una luz de repente, un flash, y de repente empezamos a entender un montón de cosas, pero no se queden con la duda porque si no es una pena, ¿no? Que lleguen como yo a no saber usar un martillo y un destornillador. Sería terrible, ¿no? Porque nunca en mi vida lo usé y tampoco pregunté cómo se usa, ¿no? Así que adelante nomás. Adelante, Fabi. Juanjo, necesito que me habilites para compartir pantalla. Ah, bueno, te tengo que... Todo tenés que habilitar.
Primero les comento un poco por qué tenemos que normalizar variables, que es lo que pregunta Paulina. Porque cuando nosotros definimos los criterios para evaluar las alternativas, los criterios pueden ser muy disímiles. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo que acabo de cargar en el programita, puse 3 alternativas de problemática ambiental y definí una serie de criterios. Ahí ya me deja. Bueno, dentro ya del módulo de análisis multicriterio del programa, yo estoy evaluando 3 alternativas de problemática, ¿sí? Incendios forestales no intencionales, la contaminación del río Arenales, y acá puse los residuos en las márgenes del río Vaquero. Y definí 3 criterios para evaluar estas 3 alternativas. La distancia hacia el lugar, ¿sí?, de la problemática, el acceso a la información y el tiempo. Entonces, estas 3 variables tienen unidades muy distintas, por eso necesitamos normalizarlas, o en inglés, ustedes van a ver acá en el programa, le dice standardize, que es lo mismo, normalizar, ¿sí? Por ejemplo, la distancia es un criterio que yo lo puse primero como costo, es decir, que a mayor distancia, menor el valor, y el método de estandarización que usé acá, o de normalización, es el máximo. Ahora les muestro cuáles son los gráficos. Estos son los gráficos, ¿sí? ¿Eso qué implica? Acá, al definir como método de normalización el máximo, si ustedes ven, yo les cargué las unidades que tiene cada una de las problemáticas. Esto fue al azar, ¿sí? Puse, por ejemplo, en la problemática del río Vaquero le puse que está a 20 kilómetros de distancia, el río Arenales a 30, y los incendios forestales a 100. Yo lo acabo de definir como un ejemplo, de manera, como les dije, aleatoria. Si yo normalizo con este método del máximo, ¿qué implica? Que me va a tomar de 0 a 1, siendo 1 el máximo valor que tienen esta variable dentro de las 3 alternativas analizadas. Es decir, que de 0 a 1 va a ser 0, porque al inverso es un costo, y 0 va a representar el máximo valor, que es 100, ¿sí? Entonces, rescalo la variable de 0 a 1 a partir de los valores que yo tengo, que cargué de distancia. Con lo cual, por ejemplo, la problemática de incendios forestales, que está a una distancia de 100 kilómetros, va a tener un valor de 0, ¿sí? En este caso. La problemática del río Arenales, que está a 30, tendrá 0,7, y el de río Vaquero 0,8. ¿Sí? Puntúan así, dentro de esta escala de normalización. ¿Qué pasa con el acceso a la información? Yo lo puse como un rango, que las unidades les puse de 0 a 3, acá son signos más, siendo 1, poca información, 0 serían sí que no hay acceso a información, 1, poca información, 2, relativamente fácil acceso a información, y 3, el acceso a información es muy grande. De nuevo, acá, por ejemplo, podemos definir la normalización como el máximo, donde 3, ¿sí? 3 en la escala va a ser el valor máximo, es decir, 1, que representa el valor que tiene la problemática de la contaminación del río Arenales, ¿sí? Y el valor de 0 es el mínimo. Entonces, si yo le puse una crucecita a acceso a información, por ejemplo, como yo le evalué para los incendios forestales, puntúa 0,33, ¿sí? Porque normalicé esta variable de 0 a 1 de nuevo. Ahora, con el tiempo, que también yo lo definí en rangos, elegí yo, para usar un poco más el programita, otro sistema de normalización, que es de meta, ¿sí? Acá, cuando yo quiero definir, porque por ahí muchas veces las variables se van de cierta escala, y yo quiero definir una meta entre las cuales tiene que estar sí o sí ese valor, y excluyo a las alternativas que no están dentro de esa meta. Bueno, en este caso yo no quería excluir a ninguna, entonces puse como rango 0 y máximo 3, porque es la manera en que yo puse previamente que se evaluaba esta variable, al igual que el tema del acceso a la información. Y en este caso, de nuevo, 0 va a ser, tiene el valor 0, y 3 crucecitas el máximo valor, que equivale a 1. ¿Sí? Estos son los gráficos de normalización que ustedes tendrían que sacar, que es lo que les pide la profe. No sé si se entendió algo hasta ahí.
Sí, profe. Bien. Les digo a los chicos que tengan problemas con el programa, que traten de instalarlo en otra máquina, en la máquina de algún compañero, porque yo no tuve ningún problema, yo lo descargué. Les pedimos disculpas verdaderamente por no poder solucionarles por ahí todas las consultas que tengan, porque, como les dijimos, nosotros no somos especialistas con el profe Juanjo en este tema, ni tampoco en la manipulación de este tipo de software. Tampoco teníamos previsto que la profe se nos enferme, digamos, fue verdaderamente una cuestión accidental que no la teníamos prevista, por eso es que no podemos tampoco cambiar el software como me lo pedían, porque en realidad ya estaba todo armado para que utilicemos este programita, ¿sí? A mí me está funcionando bien, el tema es que ingresen bien los datos y vayan leyendo con claridad lo que se les va pidiendo. ¿Sí? Desde un principio yo puse las 3 alternativas, le puse una codificación, puse los 3 efectos, ¿sí? Que vendrían a ser las 3 variables o 3 criterios que puse yo ahora, a modo de ejemplo, las unidades, ¿sí? En las que se mide, si era un costo o un beneficio, como ven ahí puse como costo de la distancia. Luego hice la normalización de todas las variables, y después tienen que ir a la comparación de forma pareada, ¿sí? Cuando ven acá, el método de comparación de a pares, y ustedes les va a pedir, les va pidiendo preguntas, les va haciendo preguntas entre cada uno de los 2 criterios, relacionadas al método, ¿sí? Si ustedes leyeron lo que está en el manual, y también lo que yo les di en la presentación, explica que la escala de Satie acá la pone automáticamente el programa, pero en base a esta comparación de si un criterio es igualmente importante, más importante, mucho más importante, fuertemente importante, creo que les pone las alternativas, y ya le define solo el peso, ¿sí? En esa escala. Aquí no lo tienen que hacer ustedes a mano, pues ya está cargado. El módulo ya está cargado en este software. Y en base a eso, calcula estos pesos, ¿sí? De cada criterio. No sé si tienen alguna duda, no puedo leer el chat. Acá. El tiempo no sería negativo, sería mejor si menos tiempo me lleve el proceso. Claro, bueno, yo acá lo puse como lo acabo de hacer, así es, pero yo puse el tiempo al revés, digamos. Yo lo evalué al revés, pero sí, es algo negativo, es un costo. A mayor tiempo es menor el valor. Sí, sí, así es. Que eso también, como les digo, depende cómo interpreto, por eso se les pide que describan los criterios. La descripción del criterio está vinculado a esto. Cuando yo pongo, por ejemplo, que el tiempo es una variable que yo la voy a evaluar en mucho, poco, casi nada, ¿sí? En ese rango, por ejemplo, yo defino el rango, entonces en base a eso evaluaré en cada alternativa este criterio. Si yo pongo como tiempo, que es una variable que la voy a evaluar en unidades de tiempo, temporales, en horas, en días, también lo tengo que aclarar. Por eso se les pide el cuadrito ese de descripción de cada criterio, para que ustedes también lo tengan claro. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, yo les muestro cómo les tendrán, por ejemplo, acá cómo queda el ranking, ¿sí? De resultados. Aquí ven cuál es la alternativa con la que se tendrían que quedar, ¿sí? O sea, ya aplicado el método, me sale que la alternativa de mayor valor, como ven acá, es la contaminación del río Arenales, ¿sí? En el ejemplo que yo acabo de cargar acá mientras estábamos en la consulta, con estos 3 criterios como yo los definí. ¿Sí? Entonces en el resultado, después cuando le hacen la estandarización, ustedes obviamente, les va a ir, a medida que van completando, eso sí, les toca decir, a medida que van completando los cuadraditos, se les va habilitando el siguiente, ¿sí? No pueden pasar al ranking, que es el de las alternativas, si no completaron primero la estandarización, la normalización, perdón, de variables, y luego la comparación de a pares para definir los pesos de cada uno de los criterios. Luego le podemos pedir, por ejemplo, al programa que me muestre otra salida, ¿sí? Es decir, que me muestre acá cada alternativa, el valor que tiene en cada criterio, ¿sí? Por ejemplo, el incendio forestal tenía, no sé, mayor valor con respecto al tiempo,
pero tenía un menor valoración con respecto a la distancia, porque estaba muy lejos, y menor valor con respecto al acceso a la información, porque había poca información al respecto. Yo lo acabo de poner así, ¿sí? Le puedo pedir que me lo muestre así, le puedo pedir que me lo muestre de esta manera, por criterio y según cada alternativa, qué valor tenía, ¿sí? Estos son los resultados, ¿sí? Hasta acá tendrían que llegar ustedes y sacar estos gráficos para ponerlos en el TIC, que creo que les pide. Les pide el gráfico de normalización, y creo que les pide, bueno, también el de resultados. También se lo puede ver como tabla, ¿sí? Y cuando van en los pesos, hay lo que no les dije. Acá pueden ver, ¿se acuerdan el factor de inconsistencia que habíamos visto acá? Es más, el mismo programa se lo explica, que un valor por encima de 0,1 es un indicador que hay una inconsistencia en la comparación de pares. ¿Qué significa que sea inconsistente? Que, por ejemplo, dije que la distancia era más importante que el tiempo, que no respeté, ¿se acuerdan esas dos relaciones de transitividad y de proporcionalidad? En la lógica, de decir que si la distancia es más importante que el acceso a la información, y el acceso a la información es más importante que el tiempo, se supone que la distancia tiene que ser más importante que el tiempo, ¿sí? Si ustedes no lo hicieron así porque cometieron algún error en la comparación, les va a dar un valor de inconsistencia acá más alto, ¿sí? Entonces, si les da un valor por encima de 0,1, tienen que rever cómo hicieron la comparación y el valor que les fueron poniendo a la comparación de pares de los criterios. Es simplemente eso, lo vuelven a hacer y se vuelve a ejecutar. Yo acabo de hacerlo como les dije en la consulta, y a mí no tuve problemas con el programa, de ningún tipo. Si ustedes salen de aquí, si usted cuando ingresan al programa, tienen que ir a la definición de la problemática, ¿sí? ¿Cuál sería? Las alternativas, les pide, primero cuando ingresan les pide que armen una nueva sesión, ustedes le pueden poner un nombre a la sesión, les piden las alternativas, son las alternativas de las problemáticas, después les piden los efectos, que son la descripción de los criterios, en base a los cuales van a hacer el análisis, y les piden las unidades también, y la valoración de cada uno de esos efectos por cada alternativa. Luego pueden pasar al módulo de análisis multicriterio, que es el que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y van a ver esto, que tienen que iniciar aquí el módulo, tienen que presionar iniciar, van a la estandarización, a la normalización de variables, lo tienen que realizar y guardar, si no, no pueden seguir avanzando, van a la definición de los pesos por comparación de pares, tienen que elegir la opción por comparación de pares, y luego pueden ir al ranking, que ya les calcula el ranking de las alternativas, ¿sí? Si ustedes ingresaron desde el principio bien los valores, les da perfecto. No sé si les quedó un poquito más claro. Excelente, Fabi, hasta yo aprendí. No, yo está muy claro. Está muy claro, el programa es muy sencillo realmente. Resuelve un montón de cosas realmente, ¿no? Un poco lo que les decía de las ponderaciones, cuando uno usa este tipo de técnicas analíticas gráficas, me resuelve una serie de problemas de consistencia que a veces cuando tomamos decisiones con otras metodologías no jerárquicas como propone Sati, podemos cometer algunos errores, pero es muy claro el programa, es muy clara la secuencia, es lógica, y además nos permite detectar inconsistencias dentro de esa lógica interna que resuelven los problemas, ¿no? Yo no lo conocía el programa, la verdad que con esta clase que nos dio Fabi, ahora me voy a poner a usarlo para medir las inconsistencias que tuvimos a la hora del multicriterio para los chicos, ¿no? Capaz que quedan un montón de gente libre, pero quedan libres por inconsistencia del modelo, no porque no hayan estudiado, ¿no?, todas estas herramientas, sino por inconsistencia. Pero bueno, son errores que se cometen, que uno lo puede resolver con estos procedimientos analíticos y jerárquicos, que tienen obviamente una base matemática detrás que le da la fortaleza al modelo, ¿no?
Eso también es cierto. Exacto, yo lo fui haciendo a medida que avanzábamos en la consulta, como les dije, así que sí, también cometí errores, me salía error, volvía por ahí. Como tenemos una versión demo, no les permite sacar el reporte, o sea, el informe no lo genera porque les dice que tienen una versión demo, tira un mensaje de error. Pero después pude hacerlo todo, o sea, cuando me salía que algo no estaba bien, volvía para atrás, lo volvía a cargar y no tuve problemas, pude llegar, digamos, al final. Sí, no hice un buen análisis por ahí, como me decían del tiempo, que lo puse al revés. Bueno, eso es un problema, lo tendría que volver a cargar, ¿sí? Pero lo pude hacer, me funcionó bien, digamos. Además está bueno el proceso de estandarización, porque si no hay que hacerlo manualmente, ¿no? Exacto. Hay que hacerlo manualmente. Se puede hacer, no es nada complicado la estandarización de variables, ¿no? Pero bueno, si yo tengo un programa que me facilita la estandarización cuando yo uso unidades muy heterogéneas en cuanto a las magnitudes, bueno, la normalización la hago relativamente muy rápida, muy fácil, y no tengo que ponerme a pensar en los modelos para hacer la normalización. O sea que está bueno, realmente es una excelente herramienta. Sencilla, práctica, ¿no? Obviamente al ser demos tiene un montón de aplicaciones que no se las puede hacer, como decía Fabio, pero para los objetivos de la asignatura, de que ustedes entiendan el procedimiento del analítico jerárquico, anda bien, la verdad que... Y que además entiendan qué significa el multicriterio, ¿no? Qué significa la normalización, qué significa la ponderación, ¿no? Cómo se toman decisiones del multicriterio, ¿no? Frente a un problema de decisión. Así que está bueno, la verdad está interesante. Todo parte de la definición del problema. Acá les quería mostrar cómo se inicia. Cuando ustedes primero deben cargar las alternativas, yo les puse a la alternativa una codificación, pero bueno, en residuos, margen de río Vaquero, si ustedes la van abriendo, pueden ver. Incendios forestales no intencionados, y este era contaminación industrial del río Arenales. Luego tienen que cargar los efectos, que vendrían a ser los criterios. Cada criterio puede ser uno o un grupo de criterios, ¿sí? Según como ustedes lo hagan. Acá, por ejemplo, la distancia yo la había puesto como costo, la unidad estaba medida en kilómetros, ¿sí? Con una escala lo tienen que poner numérica, ¿sí? Pueden ponerle o habilitarle o sacarle la opción de los decimales. ¿Sí? Una vez que fueron definiendo, por ejemplo, acá les quería mostrar de acceso a la información, yo lo definí como una escala, de 0 hasta 3 crucecitas. Ese iba a ser el rango. Y bueno, porque yo decidí hacerlo así, ¿sí? Si ustedes quieren, acá lo pueden describir, que 0 va a ser no hay poca información, o 1 sería muy poca, o relativamente poca, mucha información sería 3 crucecitas. Eso lo pueden definir ahí. Y cuando ya cargaron todo esto, bueno, acá yo puse el tiempo, lo puse al revés, ¿sí? Quizá lo puedo dejar igual, pero darle una puntuación diferente, ¿sí? Es decir, lo dejo tal cual está, pero digo, bueno, los incendios forestales me va a llevar mucho más tiempo, entonces le doy un menor valor. Y como la contaminación del río Arenales me va a llevar menos tiempo, le doy el máximo valor. Y también lo puedo hacer así, siempre y cuando tengan claro cómo voy a aplicar el criterio. Cuando ustedes hicieron esto, bueno, cierran, se guarda. Bueno, acá, como yo estoy haciendo cambios, me pregunta si quiero continuar con lo anterior o quiero seguir con esto. Y ahí puedo pasar al módulo de análisis multicriterio, ¿sí? Y acá, bueno, hacer lo que ya hicimos recién. Pero primero tengo que cargar el módulo anterior, ¿sí? Definición del problema y los criterios. No sé si tienen alguna otra duda hasta aquí. Ese sería, perdón, el paso a paso, que no es tan paso a paso, pero les intenté explicar. Como pedían. Clarísimo. Por ejemplo, ahí pueden poner pueden poner la variable costos también, ¿no? Entonces, de ahí poner el máximo
el máximo costo, el mínimo costo y plantear el criterio de pueden poner costos, definición. pueden tener una escala monetaria. Está bueno. Bueno, hasta les permite poner dólares, euros, por ejemplo, dólares. Entonces, si yo agrego este criterio de costos, tendré que poner el valor, ¿sí? Por ejemplo, estimado de ese criterio para cada alternativa, no sé. Quizá para el Río Vaquero me cueste el estudio de esta problemática, no tengo idea, voy a poner 1.000 pesos. Perdón, estaba en dólares, pero bueno, en dólares. El Río Arenales quizás me cueste 700. No sé. Los incendios forestales quizás me cuesten 2.000. Ahí le agregué un criterio más de decisión, que es inverso, por eso figura con rojito, es decir, que a mayor costo, menor será el valor de la alternativa, ¿sí? A ver si me dejan. No sé si me lo va a dejar porque como estamos trabajando con una versión demo, bueno, no me lo toma, pero si yo lo hubiera hecho desde el principio, sí me lo tomaría. A todo. No me toma la inclusión en este momento de ese otro criterio, pero si yo lo hubiera puesto desde el inicio, no me deja cambiarlo en este momento. Eso es porque una versión demo. Les puede pasar esto, por eso, si pasa esto, van a tener que cerrar y volver a empezar otra sesión. ¿Profe? Sí. Profe, tengo una duda. Al principio, cuando cargamos los valores de cada criterio para cada alternativa, por ejemplo, nosotros en mi grupo pusimos valores del 1 al 10. No sé si está bien eso. O podemos poner otros valores acá. Acá en la primera, no entiendo. Lo que pasa es que una cosa es el valor que tiene la alternativa en ese criterio y otra cosa es después la ponderación de criterios para la alternativa. No sé a qué te referís. Por ejemplo, ¿qué criterios te pusieron del 1 al 10? Por ejemplo, nosotros tenemos la disponibilidad de información y nosotros para los primeros puntos de la suma lineal ponderada pusimos valores del 1 al 10 y de ahí calculamos todo. Claro, no está bien, pero ¿cómo evaluaron el criterio de disponibilidad de información? ¿Ustedes directamente ya le pusieron del 1 al 10? No, valores cercanos a 10 como que eran mejores, entonces... Bueno, pero eso por eso tienen que definir la escala, eso es lo que le estaba aclarando recién. Ustedes tienen que decir, va a valer de 0 a 10, siendo 0 no hay acceso a la información, 5 mediano acceso a la información y 10 mucho acceso a la información, por ejemplo. Pero lo tienen que definir a eso bien. Para que después les quede... ¿Eso sí lo especificamos? Ah, bien. Eso sí lo especificamos en donde pedían la descripción del criterio, de los criterios. Perfecto. No sé si... Así es. Y después tienen que darle el valor, entonces, en cada alternativa. Eso lo evalúan ustedes como grupo, es decir, a ver, si yo tengo una escala del 1 al 10 en acceso a información, para la problemática 1, ¿cuánto vale el acceso a la información? 0, 10, y ahí lo definen entre ustedes mediante una discusión de grupo. Y en el segundo alternativa, ¿cuánto vale el acceso a la información, por ejemplo, para esa alternativa? ¿Hay mucha información o no? Y van haciendo la valoración. Claro, así hicimos, profe, pero mi duda era si esos datos son los que ponemos acá, esos valores. Claro, sí, la valoración para la alternativa la tienen que poner aquí, justo acá. Ah, bueno. Yo acá les puse el valor en distancia del río Vaqueros 20 kilómetros, del río Arenales 30, y bueno, de los incendios forestales 100 kilómetros. Es un ejemplo, ¿sí? No, son valores que yo fui colocando ahí. No sé si se entendió. Sí, clarito. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, no hay, a ver, ¿alguien más alguna pregunta? Como le decía, la parte financiera va a ser un criterio que nos va a acompañar gran parte del cuatrimestre, ¿no?
El multicriterio lo vamos a trabajar ahora, en la primera parte, en estas 4 primeras semanas. Después ya vamos a empezar a trabajar lo financiero, es decir, armando flujo de fondos, calculando indicadores financieros y tomando decisiones sobre la base de indicadores financieros. Y la última parte, que es la parte que nos interesa también mucho, trabajando la evaluación económica de proyectos sobre la construcción de indicadores económicos, ¿no? Que también se hacen sobre la base de los flujos económicos del proyecto, ¿no? Entonces, esta herramienta de multicriterio es una herramienta que la vemos ahora en esta primera parte y le va a servir para el primer parcial para tomar algunas decisiones al respecto de decisiones de localización, de tecnología, incluso hasta de mercados, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Sí, Micaela? No, profe, disculpe, apreté sin querer. Disculpe. Abajo hay una consulta de Nicole que dice, como tienen que aplicar la suma lineal ponderada y el proceso analítico jerárquico, puede que los resultados les den diferentes, es decir, que la problemática que se elige con cada método sea distinta. Y en ese caso, lo que se les pide es que analicen debido a qué los resultados son diferentes. Y, por ejemplo, chequeen este factor de inconsistencia, qué pasó, cómo lo cargué, ¿sí? Y ahí van a tener que elegir después ustedes con cuál de los dos se quedan. Eso está bueno. Pasó el año pasado. Eso es una buena ejercitación intelectual, porque como siempre nos pasa, en economía nos pasaba con el tema de la aplicación de distintas metodologías y obtención de valores distintos para un mismo efecto, ¿no? Bueno, también cuando tomamos decisiones, y hay tantas herramientas de toma de decisiones, incluso hay grupos de herramientas de multicriterios y hay herramientas de criterios específicamente, siempre la duda que nos cabe necesaria es saber si estamos tomando la mejor de las decisiones usando las herramientas que tenemos disponibles. Entonces, cuando yo comparo la misma decisión con 2 herramientas y tenemos resultados distintos, lo bueno es preguntarse por qué se dan esos resultados, ¿no? Y tratar de plantear cuál es la herramienta metodológica que mejor refleja de alguna manera la decisión del conjunto, ¿no? Porque es cierto, como lo que planteaba Nicole, que puede suceder, incluso pasa en los métodos económicos de valoración, que con el método de costo de viaje yo tengo un valor, y con el método de precios hedónicos tengo otro, y con el método de valoración contingente tengo otro, ¿no? El mismo efecto. Entonces la pregunta es, ¿y cuál valor utilizo? ¿No? Acá en temas de decisión se nos presentan también estas disyuntivas, ¿no? Después cada uno de nosotros como profesionales del ambiente, si tenemos que trabajar en análisis multicriterio, usaremos el que hayamos analizado nosotros en nuestra formación como el que refleja mejor la decisión, ¿no? Eso es cotidiano, chicos, no vayan a creer que estas cosas que nos competen a nosotros como profesionales del ambiente y los recursos naturales no se van a dar. La idea es cometer la menor cantidad de errores posibles y ser los más eficaces a la hora de resolver una situación conflictiva o problemática. Por ejemplo, estrategias para resolver un problema. Y puedo tener muchas, ¿no? Y me cabe la duda siempre si elijo A en vez de B, si tuve una buena decisión o no, ¿no? Esas cosas van a estar siempre. El día de mañana, cuando trabajen para una empresa minera, por ejemplo, y la empresa minera dice, che, tengo este problema ambiental, ¿cómo lo resolvemos? Y ustedes se ponen a investigar y detectan al menos 3 opciones posibles para resolver la situación conflictiva problemática. Se le va a presentar un problema de decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que la decisión sea la mejor posible? Y la empresa le va a decir, bueno, busquemos la más barata, ¿no? Pero la responsabilidad de ustedes también los tiene que llevar a cuestiones de eficacia también, es decir, el éxito de una medida o de una tecnología, y también los efectos ambientales de la aplicación de determinadas tecnologías, ¿no? Entonces, vayamos practicando y vayamos ejercitándonos, porque esto va a ser
en la vida del ejercicio profesional cotidiano, ¿no? De hecho, nuestra vida personal también, ¿no? O sea, cuando tengo que elegir el compañero o la compañera que me va a acompañar el resto de mi vida. Bueno, eso genera dificultades de decisión, ¿no? Entonces, uno no va a ser un analítico jerárquico para elegir un novio o una novia, ¿no? Pero es una decisión. Es una decisión, ¿no? Pero Entonces, se podría hacer. se podría, no lo hagan porque no tiene mucho sentido, sigan su corazón, que es mejor. No, pero es que el año pasado la profe Ile le puso ese ejemplo en el taller, lo desarrollamos. Claro, Como bueno. un ejemplo. Porque era más fácil comprender los criterios, pero sí era muy complicado ponerse de acuerdo en la valoración de los criterios. Y ahí fue la discusión. Estuvo buena desde ese punto de vista, digamos. Claro, obviamente. Bueno, no tengan miedo a tomar decisiones y a usar criterios para decidir, ¿no? Como les decía, nosotros ya empezamos a trabajar el criterio financiero. Entonces, el criterio financiero puede ser, elijo la más barata, es un criterio financiero, elijo la más rentable, es otro criterio, ¿no? Elijo la de menor costo de inversión, criterio financiero, elijo el que tenga un tiempo de recupero de la inversión más rápido, otro criterio de tipo financiero, ¿no? Incorporando el tiempo. Entonces, bueno, vamos a mirar un solo criterio, ¿no? Nos vamos a meter en el criterio financiero. Que después, yo si lo sé manejar, lo puedo utilizar para compararlo con otros, ¿no? Como mostraba Fabi en el analítico jerárquico, en el listado de criterios yo puedo tener un criterio financiero, ¿no? Y ahí poner entre cuánto varían el valor actualizado de costos, el mínimo y el máximo aceptable. Y después tengo para cada alternativa o cada opción, yo tengo los valores de valor actualizado de costos. Entonces lo cargo y el programa me hace la normalización automática, hace las comparaciones, se establecen los pesos ponderados y me saca, como mostraba Fabiana, ya los resultados, ¿no? Que me dicen elegí esta porque esta es la mejor, ¿no? Y ya el multicriterio está completo, ¿no? Así que, bueno, está bueno. Está bueno, el ejercicio ese final está muy bueno para que veamos las diferencias entre la aplicación de distintas metodologías. Puede ser que no existan diferencias, ¿no? Si hay diferencias es para pensar. Si no hay, es porque también hay consistencia en esas dos metodologías. Pero si no las hay, a pensar, a discutir internamente en el grupo y a buscar las explicaciones del porqué de esas discrepancias, ¿no? También se da con criterios diferentes dentro del criterio financiero también, ¿no? Es decir, yo a una alternativa con el BAN es A y usando la tasa interna de retorno es B, ¿no? Ahí la economía lo resuelve muy fácilmente diciendo la tasa interna de retorno tiene muchos problemas, la decisión la tomamos con el BAN, ¿no? Y eso ya está resuelto. O sea, la discusión teórica ya está resuelta. Ahí no hay problema, ¿no? El problema que se nos presenta es cuando esa discusión todavía no está zanjada, ¿no? No sé si la TIR es mejor que el BAN o el BAN es mejor que la TIR, ¿no? Indicador que ya vamos a ver dentro de muy poco, ¿no? Juanjo, Paulina Sí. pregunta si ponen entonces los mismos valores en el software que en la suma lineal ponderada. No sé si, Claro. que no sé si no les queda claro que yo les puse ahí por ahí que con criterio cuantitativo es un poco más simple de entender, porque si yo a una alternativa le puse en el criterio costo 4.000 pesos, va a tener el mismo costo, sea la suma lineal ponderada o aplique el analítico jerárquico. Si una alternativa requiere mucho tiempo, va a requerir mucho tiempo, ya sea en la suma lineal ponderada como en analítico jerárquico. En ambos casos. Esos son los datos. Claro. Esos son los datos. La diferencia entre ambos métodos está en cómo pondero el peso de los criterios. Por ejemplo, en la suma lineal ponderada, ustedes tienen que hacer una escala normalizada, sería, entonces le van a tener que, entre ustedes, sacar un promedio a partir de una discusión que se realiza interna de grupo, o a mayor escala, cuando trabajamos en grupo interdisciplinario,
con otros especialistas de qué valor tiene el criterio costo en una decisión, el criterio distancia, el criterio tiempo, el criterio acceso a la información. Y la sumatoria del peso de todos esos criterios lo tienen que llevar a un valor estándar, que puede ser 1, puede ser 10, puede ser 100. Esa ponderación de la suma lineal ponderada es lo que difiere del otro método, porque el peso los criterios en el otro método, en el analítico jerárquico, se determinan de una manera un poco más compleja a partir de la comparación, ¿sí?, de pares, donde se les va dando una escala de Satis, donde se realiza como un análisis matricial, no como, sino se realiza un análisis matricial, matemático, que yo les intenté explicar en el práctico, en el TIC, perdón, y de ahí en base a eso se definen los pesos de cada criterio. Esa es la diferencia entre la suma lineal ponderada y el método analítico jerárquico, esa es la única diferencia. ¿Se entendió? Buenísimo. Igual, de todas maneras, pueden mandar consultas, ¿sí? Cuesta un poco, y hasta que uno no ingresa a trabajar y a hacerlo, por ahí cuesta comprenderlo, lo que se está haciendo. ¿Puede mostrar el coloquio de equivalencias financieras? Eso lo podemos ver eso podemos verlo la semana que viene. Vamos a hacer más ejercitaciones financieras la semana que viene. Esta semana la meta fijada es que ustedes incorporen el análisis multicriterio. La semana que viene van a tener material de lectura para profundizar lo financiero, y vamos a trabajar lo financiero, ¿no? Así que lo que sí nos interesa es que se entienda bien este multicriterio. Ya la semana que viene, si bien nosotros nos adelantamos esta semana con algunos coloquios, que les generó obviamente duda, y con la teoría del martes, que adelantamos ya algunos aspectos financieros, la semana que viene vamos a profundizar esos temas, ¿no? No es que ya está resuelto. Vamos a ir trabajando y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación para que ustedes también chequeen, ¿no?, el ejercicio financiero hecho hace 2 días, ¿no? Que ya lo vayan puliendo y trabajando un poquito. Eso también. Así que no se preocupen tanto por ahora con eso, que lo vamos a trabajar. Vamos a hacer los ejercicios la semana que viene en la parte teórica y las consultas. ¿Vale? La semana que viene es financiero. Y vamos a trabajar... Sí. Otra preguntita. No sé si vio que esta mañana se publicó en el boletín oficial que supuestamente Ya Nación habilitaba a las universidades el dictado de, digamos, la presencialidad en las universidades. ¿Nosotros volveríamos? Bueno, eso va a depender mucho de cómo la universidad haga operativo esta decisión general, ¿no? Y dependerá de cada distrito. De lo que yo tengo entendido, de lo que charlo con la gente de los niveles más básicos, no hay ninguna intención de volver a actividades por lo menos hasta fin de año, ¿no? La universidad, imagínense, con tantas idas y vueltas, ni siquiera todavía han definido protocolos muy específicos, que ahora recién están empezando a definirse algunos, al respecto del retorno de los estudiantes que están haciendo sus trabajos finales. Es decir, abrir la universidad para los chicos que están haciendo sus tesis, sus tesinas, y armando los protocolos para el regreso por ahora para ese grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, tienen que hacer muestreos, los laboratorios están en la universidad, pero pensar en un regreso masivo a clases, yo no lo veo viable, sobre todo por las características de las autoridades que están conduciéndonos en la pandemia, ¿no? En la universidad. No lo veo. Han tenido muchas idas y vueltas, incluso con la virtualidad, ¿no? Nosotros recién teníamos las cosas claras de trabajar en virtualidad en agosto.
¿no? En agosto, chicos, o sea, han demorado mucho las autoridades en darnos respuestas a todos, a toda la comunidad, en el tema de algo que era simplemente avanzar en un proceso de virtualidad, ¿no? Así que imagínense lo que es lo presencial. Lo presencial exige protocolos, no todos los docentes van a poder porque son de riesgo, va a depender del éxito de la vacunación, que obviamente ya salió el ministro de Salud de la Nación a decir que no va a ser obligatoria, porque obviamente todavía están las dudas propias de los procedimientos que se deben establecer para garantizar la seguridad en la aplicación en forma masiva de una vacunación de este tipo, ¿no? Entonces, hay para mí, ¿no? Hablando en la jerga de proyecto, mucha incertidumbre todavía, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Y la gente que está al frente de gestionar la incertidumbre no la está gestionando bien.